directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Regina del Carmen Dávila Andrade contra el juez noveno de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 15 de diciembre del 2016 dictada ante el juez noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala dentro de la carpeta judicial 1073-2014-245, la que declara sin lugar la reposición en la que se le solicitaba el levantamiento de la medida precautoria de arraigo decretada en contra de Regina del Carmen Dávila Andrade dentro del proceso penal referido. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo en su sentencia de fecha 2 de marzo del 2017, consideró. Esta sala considera que si bien existe doctrina legal por parte de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que una medida de coerción como el arraigo únicamente puede decretarse conforme lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Penal, dichos fallos, tal como lo señala la juzgadora, no corresponden a delitos de defraudación tributaria, en donde no solo es aplicable el artículo 278 del Código Procesal Penal, sino también lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario, que entre otras cosas expresa que la Administración Tributaria podrá solicitar ante los juzgados del orden común que se dicten las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar los intereses del fisco en la oportuna percepción de los tributos, intereses y multas que le corresponden. Asimismo, que permitan la debida verificación y fiscalización que le manda la ley, cuando exista reincidencia, defraudación o riesgo en la percepción de los tributos, intereses y multas. Preciso es también hacer referencia a lo que al respecto establece el artículo 278 del Código Procesal Penal, al contemplar la remisión respecto a que el embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidencias, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. Los artículos 223, 524 y 525 del Código Procesal Civil y Mercantil son disposiciones legales que hacen referencia a medidas cautelares en general que pueden dictarse para garantizar la multa o la reparación, sus incidencias o diligencias, y pueda ser habida la persona al momento de requerir su presencia en una diligencia. Establece además el artículo en referencia que en los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario, siendo que las medidas personales garantizan los aspectos a que se refiere el Código Procesal Penal. En base a lo anterior, se establece que conforme los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 278 del Código Procesal Penal, la juez como contralor de la investigación tiene la facultad de acceder o no a la imposición o levantamiento de las medidas referidas. En el caso objeto de estudio, no se evidencia que los preceptos constitucionales invocados por parte del interponente del amparo se hayan infringido por parte de la juzgadora con la resolución emitida, tal y como lo señala, pues el simple hecho de que una resolución sea desfavorable a nuestras pretensiones no significa que se nos esté vulnerando algún derecho. Por lo anteriormente expuesto y considerado, esta sala no advierte violación de los derechos constitucionales invocados. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por la postulante Regina del Carmen Dávila Andrade, quien actuó bajo la dirección del abogado Julio David Peláez Solórzano. Se impone al abogado patrocinante Julio David Peláez Solórzano la multa de 500 quetzales, quien deberá serla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, o en caso contrario se cobrará por la vía legal correspondiente.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante y solicitante del amparo, Regina del Carmen Dávila Andrade, quien actúa con el auxilio del abogado Julio David Peláez Solórzano, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente, y buenos días a la honorable Corte. El motivo de la apelación que se presenta de esta sentencia de amparo también es para llamar la atención de la Corte del valor que tiene la doctrina legal que ustedes mismos han sentado. Este no es un caso aislado en el que a los tribunales se les presentan sentencias que forman doctrina legal y encuentran cualquier excusa para no acatarla. El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que al haber 3 fallos contestes de la misma Corte, se forma doctrina legal y los tribunales deben respetar esta doctrina legal. Dice, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, el caso que nos ocupa aquí fue porque se decretó una medida de coerción, que es el arraigo, sin que se haya dado la primera declaración de mi representada. Se les puso a la vista, bueno, empezó con la juez noveno de primera instancia, penal, narcoticidad y los delitos contra el ambiente, donde se le hizo ver que en sentencia del expediente 2604-2013, 4192-2012 y 2333-2012, la Corte de Constitucionalidad había fallado que el arraigo es una medida sustitutiva de la prisión preventiva, por lo que su imposición no procede antes de la primera declaración. Y todos estos fallos fueron otorgando el amparo cuando los jueces penales habían decretado el arraigo antes de este momento procesal. Bueno, ahora quiero leer para que miren la violación obvia constitucional por parte de la juzgadora, y voy a, si me permiten leer, porque parafraseo sus palabras, y dice: no obstante las sentencias que se han dictado en amparo, esta judicatura advierte que fueron dictadas por la Corte de Constitucionalidad, integrada por los magistrados que en parte ya no ostentan esa calidad, por lo que viene prudente pensar que pueden apartarse de ese fallo. Este es el primer agravio que ella comete. O sea, ella está diciendo, yo voy a pensar por la Corte de Constitucionalidad y voy a pensar que la Corte de Constitucionalidad se va a apartar de estos fallos que ellos mismos han dictado. Pero peor, dice que fueron dictadas por la Corte de Constitucionalidad de magistrados que ya no ostentan el cargo. Como que entonces, quiere decir, con esto quiere decir ella que si cambian los magistrados, la Corte cambia. Quiere decir que con esto dice que hay una Corte cada 4 años. ¿Sí? Luego dice, o los fallos que se han referido por el abogado defensor, y en otra parte el artículo 203 de la Constitución establece que los jueces tenemos una independencia judicial y que en cuanto a la interpretación de las normas, se considera por parte de esta judicatura que el espíritu de la norma en el artículo 278 del Código Procesal Penal es referir a otras medidas de coerción a las cuales el Código Tributario y el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos mencionados refieren para asegurar su trámite correspondiente de un proceso penal. Yo disculpen, pero realmente no entiendo qué se refiere ella con esto. Lo que sí entiendo es que dice que su independencia judicial le permite fallar, pero no cita ninguna ley. Y la misma norma establece, este mismo artículo 203 de la Constitución y el artículo 201 de la Constitución establecen que los jueces tienen que fallar conforme a la ley. Pero ella no cita las leyes que la hacen fallar más que su independencia judicial.
Bueno, entonces, cuando se plantea el amparo, la sala segunda de la Corte de Apelaciones le solicita el informe. Y ella, y aquí sí tengo que decir, miente al decir que ninguna de las sentencias de amparo que se le presentaron correspondían a defraudación tributaria. Lo que no es cierto, porque el expediente 2604-2013, que ella tuvo a la vista y que ella leyó, se establece que es porque la SAT había impuesto medidas de coerción en contra de una persona. Entonces, con eso ya se puede ver que sí hay una sentencia de defraudación tributaria. Ahora, ¿es eso realmente relevante? Porque estamos ante materia penal y la pregunta es si un juez penal puede dictar la medida de coerción de arraigo antes de la primera declaración. Ahora resulta que la jueza, después de haber dictado este fallo, en su informe, lo que dice es que no hay defraudación tributaria. Quiere decir que hay materia penal tributaria y hay materia penal de otro sentido, lo que viola el principio de igualdad de todos modos. Pero lo que me parece raro es que ella tuvo las sentencias, ella las leyó y luego manda este informe. ¿Sí? Luego, la misma sala dice que no hay ninguna sentencia en materia tributaria. Nuevamente, en la vista se les hizo ver que la jueza estaba mintiendo y les dije, miren, aquí está la sentencia, miren el expediente, y aún así dicen que no hay ninguna sentencia en materia tributaria. Todo esto de todos modos resulta siendo irrelevante porque el punto es que la Corte de Constitucionalidad sentó su doctrina legal. Y si la Corte de Constitucionalidad sentó la doctrina legal, la única forma que esta doctrina legal puede no ser acatada es por la misma Corte de Constitucionalidad que se separe de su fallo. Aún así, estos fallos, después de 3 fallos contestes en el mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad, si la Corte de Constitucionalidad se aparta de esta jurisprudencia, de todos modos, los tribunales inferiores tienen que seguir acatando la doctrina legal, porque el mismo artículo 43 de la Ley de Amparo, que es una ley constitucional, establece que dice que la Corte de Constitucionalidad se puede separar de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una doctrina legal, hasta que posteriormente haya 3 fallos contestes en el mismo sentido, esta doctrina legal va a ser obligatoria para los juzgados inferiores. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, tengo que decir también para la SAT y para el Ministerio Público, todas las sentencias que ellos presentaron para decir que este amparo no tenía que ser otorgado son anteriores a la sentencia que nosotros presentamos. Ninguna de las sentencias de ellos es intermedia como para romper la doctrina legal o posterior. Por lo tanto, la doctrina legal se mantiene y las sentencias que ellos han citado fueron votadas por esta doctrina legal. Bueno, solo nos queda entonces hacer un análisis de la imposición, solo para recalcar un poco lo que la doctrina legal que ustedes han sentado establece. El Código Tributario anterior establecía en el artículo 170 que la Superintendencia de Administración Tributaria podía solicitar las medidas de coerción, excepto la medida de arraigo. Cuando los decretos 29-2001 y 23-2002 modifican esta norma, quitan la parte de la excepción de arraigo, por lo que no queda claro si se puede decretar o no el arraigo. Bueno, entonces, por otro lado, queda el artículo 246 del Código Procesal Penal, el cual, creo que estoy citando el artículo equivocado, ahorita voy. Artículo 264 del Código Procesal Penal en su inciso 4, que establece que siempre que el peligro de fuga o obstaculización para la evaluación de la verdad puedan ser razonablemente evitados,
entonces el juez puede imponer otro tipo de medidas, y en el inciso cuarto dice la prohibición de salir del país sin autorización del país, de la localidad en la cual reside el ámbito o del ámbito territorial que fije el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Según este artículo, la medida de arraigo es una medida sustitutiva a la prisión preventiva. ¿Y cuál es el momento para dictar esto? La primera declaración, ¿sí? Entonces, antes de esto, si se decreta el arraigo de una persona, se está prejuzgando sobre su participación en el delito. Y el artículo 14 del Código Procesal Penal y la Constitución garantizan el principio de presunción de inocencia. Si una persona es arraigada en el país antes de ser ligada a proceso, ¿cómo puede levantar el arraigo si el mismo código establece que se seguirán las normas del Código Procesal Civil y Mercantil? En el ámbito civil, el arraigo se levanta dejando un mandatario. Esto es imposible en el proceso penal debido a que, porque la responsabilidad penal es personal, entonces no se puede levantar el arraigo porque yo no puedo dejar a un mandatario para que responda ante mí en una responsabilidad penal. Por lo tanto, y ustedes han dicho, sus palabras son que el arraigo penal y el arraigo civil tienen tratamientos distintos y que nada se asemejan. Y es por eso entonces que el arraigo en materia penal solamente puede ser decretado hasta que la persona ha sido ligada a proceso. Bueno, también quiero recalcar que el momento en que no se nos otorgó el amparo provisional, cuando presentamos la apelación a que no se haya otorgado el amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad revocaron y nos dieron el amparo provisional. Esto lo supo la sala, pero aún así dictaron la sentencia denegando el amparo, con estos argumentos falaces que les digo que me preocupa realmente. ¿Qué tanto pueden los jueces de primera instancia penal y las salas, uno, decir yo no quiero acatar la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad y nuevamente, y lo digo, mentir? Porque ellos tuvieron las sentencias a la vista para luego que su argumento sea que ninguna sentencia es de defraudación tributaria cuando las tuvieron a la vista, cuando las leyeron y vieron que sí había. Pero el tratamiento que le quieren dar a la doctrina legal y quieren decir que la defraudación tributaria tiene un tratamiento distinto a todo lo demás, entonces quiere decir que ningún otro órgano, a excepción de la SAT, pueden pedir arraigo, porque así es como queda la sentencia, y eso es lo que está diciendo la sala. La SAT sí puede pedir la medida de corrección de arraigo, los demás no, porque hay doctrina legal. Realmente eso es lo que dice la sentencia. Entonces, por ello es que después de haberles expresado esto, señores magistrados, por favor, solicito que el amparo se otorgue y también hacer un llamado de atención y que ustedes hagan un llamado de atención. Y no solamente a los jueces penales, sino que a todos los jueces y a todos los magistrados, que si ustedes han sentado doctrina legal, la misma se debe respetar y que no encuentren excusas para denegarla. Porque creo que ustedes como máximo tribunal y como el órgano superior en materia constitucional, si dictan esos fallos, ningún juez puede después venir a argumentar independencia judicial para no querer acatar lo que ustedes han dictado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Peláez Solórzano. La audiencia continúa con la participación como terceros interesados de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, colegas. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria y en la calidad con que actúo, manifiesto lo siguiente en esta acción de amparo. La acción de amparo se produjo manifestando la amparista que tenía como acto reclamado la resolución del 15 de diciembre de 2016, mediante la cual solicitó mediante reposición la revisión de medidas de arraigo. Esta revisión de medidas de arraigo no fue otorgada en su oportunidad. ¿Por qué razón? Porque la SAT, en el uso de sus facultades y atribuciones de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica, el 98 del Código Tributario, manifestó
que de conformidad con el 170 del Código Tributario, para garantizar el pago del recaudo de impuestos, intereses, procede a solicitar estas medidas. Fue por esta razón que fue solicitada en la denuncia que se presentó el 11 de junio de 2014 en contra de la entidad COSEIN y a través de su representante legal y quienes resultaran responsables de la investigación. Tomando en cuenta, señores magistrados, esto, este fue el artículo mediante el cual el Tribunal de Amparo, al emitir la sentencia correspondiente, se manifestó que, amparados en el 170 del Código Tributario y el 278 del Código Procesal Penal, no se otorgaba el amparo solicitado. Es por dicha razón que, en nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria y sabiendo que ya hay una resolución de amparo provisional, vengo a manifestar que solicitamos en nombre de SAT que la sentencia del amparo y de la apelación sea emitida conforme a derecho. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, por medio de la fiscal de sección adjunta, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. El Ministerio Público, representado a través de mi persona, manifiesta lo siguiente. Si bien es cierto, existen sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas con la imposición de las medidas de arraigo en casos penales, así como también de delitos tributarios, hay que tomar en consideración lo siguiente. Al momento que fue emitida la sentencia de fecha 2 de marzo del año 2017 por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se establece que efectivamente la juez de primera instancia, al emitir la resolución y establecer de que sí se otorgaba que no se otorgaba la solicitud de levantamiento de la medida de arraigo, lo hizo fundamentada en el artículo 278 del Código Procesal Penal, norma aplicable al caso concreto, el cual establece de manera taxativa de que se pueden otorgar medidas cautelares y se aplicará lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil relacionado a estas, y asimismo, cuando se trata de delitos en contra de la administración tributaria, se debe remitir al artículo 170 del Código Tributario. El artículo 170 faculta que para resguardar los intereses del fisco se pueden solicitar medidas cautelares. En ese orden de ideas se establece que tanto el juez de primera instancia como la Sala de Apelaciones, al emitir la sentencia del amparo solicitado por la amparista, actuó de conformidad con la ley y aplicando las normas atinentes al caso concreto, no observándose ninguna violación a garantías constitucionales que puedan ser reparadas por vía del amparo. En ese sentido, la Fiscalía solicita a los honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad que, fundamentado en el artículo 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, confirme la sentencia venida en grado, en el sentido de que se deniegue el recurso de apelación planteado e igualmente que se deniegue el amparo solicitado por la amparista, toda vez de que no existe ningún agravio o relevancia constitucional que pueda ser reparado por esta vía. Únicamente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se concluye la presente audiencia. Buen día.